Claro que sí, es un tema de salud pública y por eso lo ponemos sobre la mesa, lo conversamos, lo detallamos con el Seremi de Salud de nuestra zona, Eduardo Barra. Bueno, Seremi, estamos a pocos días, ¿cómo se ha ido preparando esta estrategia, apertura para todo el país? Un cambio importantísimo desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo ustedes vislumbran también lo que va a empezar a ocurrir en los próximos días acá en nuestro país? Bueno, sin duda este es un cambio muy esperado. La fatiga pandémica que ha provocado estar 2 años y medio en una situación de restricción muy relevante para las personas, ha sido determinante también en que esto sea muy bienvenido. Ahora, ¿a qué obedece esto? Obedece a que las medidas que se han tomado para poder precisamente combatir esta pandemia, tanto desde el punto de vista de lo que es la administración anterior a la nuestra y esta administración, este gobierno, han sido efectivas. Sin duda, la alta tasa de vacunación. Nosotros tenemos vacunación en personas, por ejemplo, mayores de 18 años, completa del orden de un 93-94% a nivel nacional. Con el segundo refuerzo estamos en alrededor de un 73%. Estas tasas de vacunaciones, sin duda, son muy relevantes a nivel mundial. Disculpe, y ya que toca el punto de la vacunación, nuestra región del Biobío, a nivel nacional, ¿en qué lugar se ubica o qué tan bien posicionados estamos en vacunación? Estamos en esos rangos, alrededor del 70% con la cuarta dosis que se le ha llamado o segundo refuerzo. Y eso es lo que nos permite plantear a nivel nacional que la probabilidad de tener una elevación, un nuevo brote de la magnitud que tuvimos, por ejemplo, a niveles de diciembre, enero del año pasado y este año, es poco probable. No cabe duda, por ejemplo, que ahora que hemos pasado fiestas patrias, que hubo aglomeraciones y que probablemente también hubo más posibilidades de contagio, tengamos algún alza de casos. Pero la probabilidad de que esto sea persistente en el tiempo lo vemos muy poco probable, dadas las actuales variantes presentes en nuestra población. Y particularmente en la región, ¿cuáles son las variables que tenemos? ¿O las variantes? En este momento la variante principal es Omicron, probablemente cercana al 100%. Y eso hace también muy relevante el que tengamos, y ya de hecho llegaron algunas partidas a nuestro país, una nueva vacuna que es la bivalente, que como lo señalaban en la nota ustedes, es una vacuna que precisamente mejora su cobertura respecto de la que hemos usado todos hasta ahora, que era solamente contra la variante original o Wuhan. Hoy en día estamos hablando también de que la nueva vacuna va a ser dirigida a la Omicron, además de a Wuhan. Y de esa forma nosotros vamos a poder tener una mejor efectividad de esta vacuna y reducción también, por ende, de los casos que se puedan seguir dando con el tiempo. Seremi, para tomar la decisión de que nuestro país desde el 1 de octubre no utilice de manera obligatoria la mascarilla, sí recomendada para lugares donde hay aglomeración de público, la locomoción colectiva, por ejemplo, y también en los centros hospitalarios, clínicas, consultorios, hospitales, fue una decisión que, bueno, evidentemente tomó muchas indicaciones de especialistas, un análisis por parte del Ministerio de todos los datos, ejemplos del mundo también, en otros lugares se ha ido avanzando en torno a esto. En Europa, por ejemplo, a principios de este año prácticamente empezaron con la flexibilidad en el uso de la mascarilla, ahí nace también el síndrome de la cara vacía, que a lo mejor vamos a empezar a experimentarlo, esto de sentir nuestra cara descubierta, de la inseguridad que le provoca a algunas personas, todo eso fue una decisión bien compleja. Estamos hoy, de hecho, mire, ahí tenemos el detalle del síndrome de la cara vacía que generalmente o mayoritariamente se da en adolescentes, que a veces se escudan en la mascarilla por los cambios físicos, hormonales que se están produciendo, también en la gente que es más tímida, esta mascarilla ha sido como un escudo protector. Probablemente vamos a empezar a escuchar más respecto a esto, pero a donde quiero ir con el tema es la decisión. ¿Es hoy el mejor momento desde el punto de vista de la salud pública? ¿No va a haber en un futuro una declaración de que quizás fue un error, de que no era el mejor momento? ¿Es hoy en donde tenemos que avanzar en esta medida? Indudablemente que se han conjugado un conjunto de factores y también hay varias recomendaciones. Esta no es una decisión que tome el Ministerio de Salud por antojadizo, no, para nada. Aquí hay también un consejo asesor
de la pandemia, que ha emitido un conjunto de opiniones y de sugerencias para finalmente tomar esta decisión. Ahora, no olvidemos, nuestro país está dentro de los países que más ha vacunado en el mundo. Es más, muchos de los países que tú mencionas, sobre todo en Europa, tienen tasas de vacunación para su población menores que la nuestra. Y si nosotros no hubiésemos estado tan bien en el porcentaje de vacunación de la población, ¿esta decisión quizás no hubiese ocurrido ahora? Es probable que no. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos un país del primer mundo. Aquí yo voy a generar algunos elementos para esta decisión. Uno es la vacunación, otro es el número de camas críticas y su uso por contagiados por COVID hoy en día. Claramente en el país es menos del 10%, incluso en nuestra región es menos del 5%. Entonces, ese es otro elemento que se conjuga. Sin duda, aquí también ha primado la responsabilidad de la mayoría de nuestra población respecto del uso de mascarilla. Nosotros hemos sido insistentes en la comunicación de riesgo, tanto en el uso de mascarillas como en la vacunación. Y eso lo hemos logrado. Nuestra población ha asumido con responsabilidad en la mayor parte de las situaciones el uso de mascarilla, por ejemplo, en los centros de salud, las cosas que hoy día se están ratificando, en la asistencia a los centros de salud, porque ahí se concentra muchos pacientes contagiados y por ende uno puede tener mucho más contagio que en la vía pública e incluso que en aglomeraciones donde se hace la recomendación, pero no va a ser para nada obligatorio. Entonces, hay varios factores que se han conjugado, más la opinión de expertos tanto a nivel mundial como nacional, como para tomar esta determinación. Pero, Galo, una cosa, pudiera ser que aparezca una nueva variante que en este momento no existe. Y si esta aparece, también tenemos que volver a tomar nuevas medidas y se van a tomar si esto es necesario. ¿Es en los colegios, en los establecimientos educacionales en donde se ha generado el mayor inconveniente desde el punto de vista que hay personas que todavía, ¿cierto?, tienen miedo a contagiarse y que creen que ese es un foco, y de hecho lo ha sido, ¿cierto?, de posibles contagios, de posibles brotes? Ahí ya también se ha sido claro en que la obligatoriedad no es tal y que son los apoderados, ¿cierto? Son los alumnos, las alumnas quienes van a decidir si usan o no la mascarilla. ¿Hay ahí un punto? Los miembros de la comunidad escolar tienen que también conversar y asumir con responsabilidad esto. Y en eso también incorporo, por ende, a los que tú señalabas, a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Indudablemente que la población infantil y la población escolar en general tiene una menor tasa de vacunación, no tan menor hoy en día, sobre 60% de todas maneras, pero ellos pueden ser un reservorio, una fuente de contagio eventual. Ahí es donde tenemos que tener mayor vigilancia de lo que se llaman los brotes eventuales. Y por supuesto responsabilidad. Pero por otro lado, nosotros sabemos que para el desarrollo de los estudiantes, de su proceso escolar, estudiantil, es muy importante que estén activos participando y asistiendo a las instituciones de educación. Y la interacción entre ellos muchas veces ya a esta altura es casi sin mascarilla. Y por más que nosotros podamos insistir en usar la mascarilla, ellos en la práctica no lo están haciendo. Bueno, si hay un profesor o una profesora que quiere dictar su clase con mascarilla, es absolutamente válido que así sea. Absolutamente libre y muy respetable, y es una decisión que se puede entender. Nosotros sugerimos, por ejemplo, que mucha gente que esté sintomática respiratoria, es decir, que esté con tos, que pueda andar con estornudo persistente, use la mascarilla. Los que han tenido la posibilidad de ir por el mundo años antes que ahora y que la pandemia, nos hemos podido dar cuenta muchas veces que hay población, sobre todo asiática, que en forma habitual usa mascarilla en su recorrido por distintas ciudades y por el mundo. Y esto tiene que ver porque muchos de ellos también han tenido la experiencia del SARS-CoV-1, no necesariamente del COVID-19, y tienen claro los riesgos, y si ellos tienen alguna enfermedad crónica, una enfermedad inmunológica, pueden estar más expuestos y se protegen de esa forma. Y es absolutamente legítimo. Y porque enfermedades respiratorias hay muchas más, como usted señala, que la COVID-19, otros tipos de coronavirus, ¿cierto? Otras enfermedades respiratorias que también han complejizado las salas, ¿cierto? Las urgencias, las camas UCI, UTI, o sea, es muy cierto, hay como una tradición en el mundo oriental de protegerse con la mascarilla y quizás de respetar también al otro, porque finalmente la mascarilla
¿Quién debería usarla? ¿El que se quiere proteger o la persona que no quiere contagiar? Los dos. Esa es la idea, que los dos la usen. Y eso es una expresión de responsabilidad individual, ¿no? Y colectiva. Eso significa que estamos entendiendo que mi libertad termina donde empieza la tuya. Claro que sí. Y eso es muy relevante en la vida en comunidad. Y que es un tema de salud pública. Para ir complementando también esta conversación con el Seremi de Salud, tenemos una gráfica que da cuenta de una nueva propuesta, ¿cierto?, relacionada con el testeo. Esta es la estrategia antígeno en 3 pasos, Seremi. Facilita la venta de autotest de antígeno a bajo costo gracias a la ley Senabast, la cual nos permite generar la compra de estos kits a precio mucho más económico. Bueno, estos tests están disponibles en casi 500 farmacias de todas las regiones del país y ahí están los 3 pasos. Comprar el autotest en las farmacias adheridas, testearse y luego autorreportarse ingresando al código QR del test. Se tienen que tomar un autotest si es que tienen los siguientes síntomas o han estado con personas contagiadas: fiebre sobre 37,8 grados, tos, fatiga, náuseas o vómitos, estornudos, dolores musculares o corporales. ¿Y qué hacer si el autotest sale positivo? Hay 2 alternativas para hacer el autorreporte: ingresar al formulario usando el código QR del test y siguiendo también los pasos indicados, o llamar al Fono de Salud Responde o al fono que se ha habilitado para poder hacer consultas y reportar vía telefónica. Ambos teléfonos en pantalla: 800-371-900 y el 600-360-7777. Como usted señalaba, es un tema de responsabilidad ciudadana. Por eso también se lanza este antígeno en 3 pasos. Absolutamente. Yo quiero, junto con tomar la información que tú das del antígeno, señalar algo que es de perogrullo, pero que es importante no olvidar. La pandemia sigue con nosotros y va a seguir probablemente varios años. Y por eso es que se ha decidido incorporar dentro del Plan Nacional de Inmunizaciones la vacuna bivalente. Es decir, vamos a tener vacuna anual para evitar el COVID a una población objetivo, que probablemente se va a asemejar a lo que es la población objetivo de la vacunación contra la influenza que hacemos anualmente. Ahora, respecto al autotest, esto probablemente es una medida complementaria que nos va a ayudar mucho en un segmento de la población, porque involucra cierto conocimiento y manejo de tecnología, y eso lo tenemos generalmente en nuestra población más joven, y no tanto en la población del adulto mayor. Pero de todas maneras es muy útil para ese segmento porque nos permite avanzar en la detección temprana, precoz, de situaciones de COVID que de otra manera van a pasar desapercibidas mientras se mantenga este tipo de cepa. Hablemos un poquito de los espectáculos artísticos, culturales, musicales y también de los espectáculos deportivos. Este fin de semana, por ejemplo, va a comenzar esta medida donde el uso de la mascarilla, ¿cierto?, ya no es obligatoria. Y tiendo a creer, lo conversábamos con el equipo antes de entrar, que en los espectáculos masivos, a pesar de que se recomienda su uso por aglomeración, va a haber mucha gente que no va a estar con la mascarilla. Quizás se puede producir alguna discusión entre personas por el tema del espacio, de la cercanía. ¿Cómo se va también a llevar a cabo eso, Seremi? ¿Va a haber una fiscalización? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con shows Molotov? Toca el fin de semana en Talcahuano. Después, lo decía la nota, va a venir Don Omar, están los Bunkers. Hay partidos de fútbol importantes también, en el mismo Deportes Concepción va a jugar este fin de semana. Qué sé yo, se vienen eventos en donde se va a aglomerar mucha gente con esta nueva medida. ¿Cómo se va a trabajar en aquello? Bueno, a partir del 1 de octubre nuestra indicación es clara. No se hace exigible la mascarilla, salvo en los recintos de salud y a las personas que asistan a estos recintos de salud. Lo otro solo es recomendación. Es decir, si alguien quiere ir a un espectáculo masivo y quiere usar la mascarilla porque está sintomático respiratorio o porque tiene temor a contagiarse, yo creo que es válido y tiene que hacerlo. Pero no se va a exigir eso. Lo mismo que no se va a exigir el pase de movilidad. A partir del 1 de octubre el pase de movilidad como exigencia se termina. Esperemos que para mucho tiempo. Porque, como digo, siempre existe la posibilidad de que aparezca una nueva variante que sea más agresiva y nos obligue a retrotraer las medidas. Ojalá que no sea así. Nuestra pretensión como gobierno y como Ministerio de Salud es, ojalá, avanzar a la normalización de la vida
de todos los chilenos y chilenas. Ese es nuestro esfuerzo y eso también en los espectáculos masivos. Y bajo ese punto de vista, este es un primer paso, ¿cierto? Que la mascarilla no sea obligatorio. ¿Qué otros pasos podrían venir para normalizar esa vida que usted señala, Seremi? Bueno, indudablemente lo que nosotros hemos planteado como restricciones actuales también son restricciones que no sabemos qué tiempo van a tener, porque va a depender un poco de la evolución de estas medidas y su aplicación. Pero indudablemente, se lo digo, yo soy médico y como personal sanitario, uno también tiene hábito de usar mascarilla en algunos lugares, pero no en todos los lugares de un recinto sanitario. Es algo complejo y hay fatiga pandémica también en el personal sanitario. Por ende, una posibilidad es que más adelante relajemos esa medida de acuerdo a la evolución que ésta tenga y cómo se esté dando la presencia de contagio en los establecimientos hospitalarios en general. Tenemos un aporte de lo que significa el clima. Viene la etapa de primavera, estamos ya en primavera, viene después la etapa estival y ahí disminuyen claramente las infecciones respiratorias y eso nos da la perspectiva de poder ahí desescalar. Vamos a ver cómo nos comportamos como población y cuáles son los índices de contagio que vamos teniendo. Sí, me dicen que estamos en el tiempo, pero la última pregunta, Seremi, tiene que ver con lo que usted señalaba del uso de mascarilla y la protección de otras enfermedades respiratorias, ¿cierto? Lo comentábamos recién. ¿Eso podría ser contraproducente, por ejemplo, para no generar los anticuerpos que requiere nuestro organismo? ¿Qué hay también de esa evidencia internacional? Hay algunas personas que señalan aquello, que es necesario que estemos expuestos a diferentes patógenos, a diferentes virus, porque nuestro cuerpo se adapta, ¿cierto? Se moldea, por decirlo de alguna manera. Entonces, el usar mascarilla con aquellas personas que todavía quieren seguir ocupando la mascarilla, ¿podría traer alguna complicación a futuro? Yo creo que las personas que van a usar mascarilla probablemente lo van a hacer con la lógica de la protección. Y la mayoría de ellas van a ser personas que tienen trastornos respiratorios o problemas inmunológicos que temen contagiarse. Y la verdad que yo creo que eso es adecuado. Hoy en día sigue muriendo gente por infección de COVID. Y eso es porque muchas de esas personas tienen condiciones inmunológicas. Por ejemplo, te voy a poner algo que no es tan infrecuente, enfisema pulmonar o bronquitis crónica tabáquica. Son dos condiciones que favorecen las infecciones respiratorias y la mala respuesta inmunológica para defenderse de una infección o una neumonía en esos casos. Bueno, esas personas lo más probable y la racionalidad nos dice que debieran protegerse. Ahora, es distinto cuando una persona es sana absolutamente, no tiene problemas inmunológicos y la verdad es que, claro, el tener contacto con el medio ambiente viral le favorece muchas veces esta lograda de inmunidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero en general las personas adultas ya han estado expuestas a muchos virus y tienen esa inmunidad. Son más que nada los infantes, los niños y niñas y adolescentes los que necesitan probablemente de tener más contagio para poder adquirir proceso inmunitario y fijar memoria inmunológica. No es tanto así los adultos porque ya han estado sometidos a esto. Muy bien, nos quedamos con esas recomendaciones del Seremi de Salud, Eduardo Barra, que ha estado gentilmente con nosotros en la comunidad del contenido. Y bueno, agradecerle también a su equipo porque gracias a esa fluida comunicación nosotros también logramos transmitir a todas las personas siempre las dudas que hay respecto a nuestra salud. Así que muchas gracias, Seremi. Muchas gracias, Galo. A ustedes como medio siempre nos han abierto las puertas para poder conversar estos temas, para poder informar verazmente a nuestra población y quitar las dudas, porque eso es lo más importante, que tengamos una información veraz para poder actuar en consecuencia. Que esté muy bien.